Emisor Podcasting. La Corte Suprema de Estados Unidos podría estar a punto de acabar con el derecho constitucional al aborto a nivel nacional, de acuerdo a un borrador filtrado que mostraría la opinión mayoritaria de los 9 jueces que la componen. El texto califica la histórica decisión del caso Roe contra Wade de 1973, que consagra el derecho al aborto como atrozmente errónea desde el comienzo. Después de publicarse esta filtración, cientos de personas se congregaron espontáneamente frente a la sede de la Corte en Washington, algunas para protestar, otras para celebrar esta presunta decisión. Si bien aseguran que no representa una decisión final, el máximo tribunal confirmó que el documento filtrado es auténtico. Y bueno, podría hacer retroceder la historia casi 50 años. Good evening. In a landmark ruling, the Supreme Court today legalized abortions. The majority in cases from Texas and Georgia said that the decision to end the pregnancy during the first 3 months. Fue el 22 de enero de 1973 cuando la Corte Suprema de Estados Unidos estableció en su histórica decisión Roe vs. Wade que el derecho al respeto de la vida privada garantizado por la Constitución se aplicaba al aborto. En una querella interpuesta 3 años antes en un tribunal de Texas, Jane Roe, seudónimo de Norma McCorvey, madre soltera embarazada por tercera vez, atacó la constitucionalidad de la legislación tejana que hacía del aborto un crimen. Sarah Wennington, su abogada defensora, tenía 26 años cuando tuvo que argumentar frente a los 9 jueces de la Corte Suprema. Uno de ellos le preguntó: ¿cuándo cree usted que empieza la vida humana? Sarah respondió: Su señoría, no intentamos determinar eso. No existe un estándar legal que lo determine. La cuestión es quién toma la decisión. Reconociendo la naturaleza sensible y emocional del debate sobre el aborto, los puntos de vista rigurosamente opuestos, incluso entre los médicos, y las convicciones profundas y absolutas que la cuestión inspira, el fallo del caso le dio la razón a la mujer y en 1973 se consiguió el fin de la criminalización. Desde ese año, las muertes por abortos se redujeron drásticamente, como también la cantidad de abortos practicados. Fue un hito histórico que marcó un antes y un después en Estados Unidos y que hoy corre peligro de ser derogado. Bien, vamos ahora a Estados Unidos, país que vive un terremoto político, social y también judicial por el derecho al aborto. Las protestas se están extendiendo en el país desde que un medio de comunicación filtró un borrador de la Corte Suprema donde se indica que los jueces del máximo tribunal, la mayoría de ellos conservadores, están decididos a echar por tierra, es decir, anular el derecho constitucional al aborto en Estados Unidos, que tiene medio siglo. Según el voto privado emitido en febrero y filtrado a principios de mayo, la mayoría conservadora de la Suprema estadounidense considera que el presidente sentado por la sentencia de 1973 y confirmado en el caso Planned Parenthood contra Casey de 1992 merece ser derribado. La sentencia de Roe estaba terriblemente equivocada desde el principio, escribe Samuel Alito, quien redactó el documento filtrado. Su motivación fue excepcionalmente endeble y aquella decisión ha tenido consecuencias perjudiciales. Lejos de lograr un consenso nacional en torno al tema del aborto, Roe y Casey atizaron el debate y profundizaron en la división, señala Alito. El documento de 98 páginas es el primer borrador, un texto preliminar. El fallo definitivo no se espera hasta finales de junio o principios de julio. Actualmente la Corte Suprema cuenta con una supermayoría conservadora, inédita en décadas, de 6 contra 3. La Constitución no hace ninguna referencia al aborto y ningún derecho de este tipo está protegido explícitamente por ninguna disposición constitucional. Se puede leer en la argumentación de Alito, que secundan Clarence Thomas, Brett Kavanaugh, Amy Coney Barrett y Neil Gorsuch. El conservador ausente es el juez John Roberts. Es hora de hacer caso a la norma fundamental y devolver el tema a los representantes elegidos por el pueblo, sentencia el borrador, de acuerdo a la filtración del medio electrónico Político. No consta que antes un borrador de estas características se haya filtrado mientras un caso estaba en estudio.
Según una indagación reciente del Pew Research Center, casi 7 de cada 10 estadounidenses están en contra de la derogación de la sentencia Roe contra Wade. En la práctica, la derogación supondría la libertad de los estados para decidir sobre los derechos reproductivos de 166 millones de mujeres. Cuando el fallo definitivo llegue, las leyes promulgadas por todo el país por gobernadores de signo republicano en los últimos meses entrarán en vigor inmediatamente. El Congreso de Oklahoma, ya en Estados Unidos, aprobó una ley que prohíbe el aborto en prácticamente todos los casos, salvo que la vida de la mujer esté en riesgo. Por si esto no fuera lo suficientemente injusto, las sanciones también contemplan multas y hasta 10 años de prisión. Más de 20 estados están esperando esa decisión. El último es el de Oklahoma, cuya Cámara de Representantes aprobó una estricta norma que prohíbe las intervenciones después de la 6ª semana de gestación, antes de que la mayoría de las mujeres sepan que están embarazadas. Se trata de una copia exacta de la iniciativa tejana, promulgada en septiembre y conocida como la Ley del Latido, en referencia a las constantes vitales del feto. Las únicas excepciones se contemplan para los casos en que la vida de la madre esté en peligro. También permite y alienta a los ciudadanos particulares a denunciar por $10,000 a los proveedores de servicios de aborto o a cualquier persona que ayude a una mujer a abortar. Y eso, según sea interpretada la ley, podría incluir, por ejemplo, al taxista que la lleve a la clínica. Para esos colaboradores, la norma prevé penas de cárcel de hasta 10 años. Oklahoma se había convertido en los últimos meses en el destino de muchas mujeres tejanas ante la imposibilidad de interrumpir el embarazo en su estado. El gobernador de Oklahoma, Kevin Stitt, ha declarado su intención de convertirse en el más favorable a la vida de Estados Unidos. Norma McCorvey, a.k.a. Jane Roe. La litigante original de Roe contra Wade fue Norma McCorvey, una camarera de Dallas que en 1970 demandó a Henry Wade para reclamar su derecho a abortar en ese estado. El caso llegó al Supremo, que en enero de 1973 decidió por 7 votos contra 2 en favor de McCorvey, amparándose en la 14ª enmienda que garantiza la privacidad. El caso de 1992, Planned Parenthood contra Casey, se saldó con una votación de 5-4. En esta segunda revisión, que ahora se está dirimiendo casi medio siglo después del caso original, de momento parece que hay asegurados 5 votos en contra de Roe. McCorvey no pudo beneficiarse de los frutos de su lucha. Tuvo a la niña en junio de 1970 y la dio en adopción bajo el seudónimo con el que denunció. Janet Roe se convirtió en un símbolo de la lucha por los derechos reproductivos de las mujeres en Estados Unidos, aunque luego cambió de idea y se hizo una convencida antiabortista. Esa decisión garantizó constitucionalmente el derecho a interrumpir un embarazo hasta la semana número 23, en la que se fija la viabilidad del feto. El caso que llevó de vuelta el debate a la Corte Suprema proviene de la impugnación de una ley del estado de Mississippi que pretende adelantar esa frontera hasta las 15 semanas. Este miércoles empezaron los argumentos de los jueces de la Corte Suprema. Estudian la petición del estado de Mississippi, que solicita reducir el derecho al aborto a las 15 semanas de gestación y sin hacer excepciones en caso de incesto o violación. La más alta instancia judicial estadounidense aceptó revisar el proceso Dobbs contra la Jackson Women's Health Organization, la única clínica que practica abortos en Mississippi, donde los requisitos, cada vez más difíciles de cumplir, han ido disuadiendo al resto. En instancias inferiores, 2 jueces distintos dieron la razón a la clínica y consideraron inconstitucional una ley estatal de 2018 promulgada por un gobernador republicano que fijaba en 15 semanas el límite para abortar. Dobbs es Thomas Dobbs, el funcionario de sanidad de Mississippi que recurrió a esa decisión de la Corte en junio del año pasado. En muchas otras ocasiones, este tribunal ha anulado importantes decisiones constitucionales, dice el texto de Samuel Alito. Sin esas decisiones, la ley constitucional estadounidense tal y como la conocemos sería irreconocible y este sería un país diferente. Lo que parece claro es que si la sentencia que prepara el tribunal confirma finalmente lo que avanza el borrador, Estados Unidos cambiará de nuevo profundamente medio siglo después. El aborto sigue siendo seguramente por encima de la raza el asunto que más divide a una nación de raíces puritanas y fieramente polarizada. Como Roe, el nombre de Thomas Dobbs puede quedar asociado para siempre a la historia judicial de Estados Unidos.
Soy el emisor Rafael Cavada y te invito a escuchar este y todos los episodios del podcast Corresponsal en emisorpodcasting.com y las aplicaciones de Emisor. Emisor Podcasting.